Bien, son las 7:45 de la mañana para hablar un poco de tema económico y perspectivas y cómo se encuentra nuestro país en este momento en economía. Pues está Hermes Pérez, economista, acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? Un placer. Gracias Igualmente. por la invitación. Gracias a usted por estar el día de hoy acá. Bueno, mucho que hablar, ¿no? Hay perspectivas de acuerdo a lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo también a lo que han dicho las autoridades venezolanas, pero ¿qué perspectivas puede tener Hermes Pérez de acuerdo a el último trimestre del año? ¿Cómo cree que puede cerrar la inflación en nuestro país? Bueno, fíjate, el Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración del crecimiento. Ellos tenían un crecimiento que lo habían estimado en 5% en todo 2023. Acaban de corregir la cifra, 4,5%. Y en lo que resta del año nosotros tenemos una inflación que a la fecha el valor anualizado es está por encima de 300%. Con suerte podemos terminar por debajo del valor del año pasado, que fue 234%. Sin embargo, tenemos que reconocer que todavía la cifra, cualquier valor que esté por encima de 200% sería el valor más elevado del planeta. Eso es un problema bien grave, sobre todo porque socava el poder de compra de las personas y se hace muy difícil para las empresas y para los ciudadanos poder contrarrestar un aumento de precios tan elevado. A la fecha, 317% que tenemos, la inflación según el Banco Central en agosto fue 8,7%. Para que tengas una referencia, en el mismo periodo, por ejemplo, Chile tuvo 0,7%, Estados Unidos 0,3%, nosotros el 8,7% de agosto. Es casi el triple, en un mes tenemos el triple de inflación de lo que tiene Estados Unidos, que está por el orden del 3%, y más del doble de la inflación que tiene Chile en todo un año. Entonces es un problema grave que tenemos, que no hemos podido solucionar. Sí, ¿cómo solucionarlo, no? Le tomo la palabra a la solución. ¿Qué correctivos tomar desde el gobierno venezolano? ¿Qué correctivos debe tomar el Banco Central de Venezuela para de una u otra manera mejorar la situación económica, para mejorar la perspectiva económica? Hay algo que se llama encaje legal, que ha estado allí y el banco ha estado como asfixiando ese encaje legal. Fíjate, la solución de la inflación es conocida. A raíz de la pandemia, 197 países que reportan información al Fondo Monetario elevaron la creación de dinero y eso impulsó la inflación en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a tener una inflación de casi 9% al año. ¿Qué hizo Estados Unidos para reducir la inflación de 9 a 3%? Redujo la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué hizo Chile? Redujo la cantidad de dinero en circulación. Este año, por ejemplo, el último dato de liquidez habla que la liquidez ha crecido más de 120%. Si tú tienes una economía que en el primer semestre, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cayó 6% el primer trimestre y 7% en el segundo, tienes menos bienes y servicios y tienes 129% más de liquidez, más bolívares comprando menos bienes, eso es inflación. Entonces, efectivamente, la solución es reducir la emisión de dinero excesivo por parte del Banco Central. Esa es la solución. El M2, que se llama M2. Básicamente la liquidez, que es la cantidad de dinero circulando en el país. ¿Eso es una política propia del BCB? Eso está en control casi exclusivo del Banco Central. Hay otras cosas, por ejemplo, la creación de dinero a través de los créditos. En Venezuela, el encaje legal es 73%. Ese es el valor efectivo. Si tú revisas la cifra de la banca, en el año de 9 meses, 7 el encaje ha sido negativo. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central retiene más dinero de lo que nosotros depositamos. En Venezuela hay una prohibición de facto de crédito, una cosa insólita. El crédito se utiliza para financiar el crecimiento saludable. Aquí el gobierno, para controlar la inflación, ha mantenido elevado el encaje, pero sin embargo vemos que sigue la inflación. Y eso atenta contra las posibilidades de crecimiento y recuperación. En todos los países del mundo, a raíz de la pandemia, por ejemplo, los bancos centrales, los bancos comerciales incentivaron el crédito como un mecanismo para para mejorar el crecimiento. Aquí tenemos una prohibición de facto. Por cierto, hace más de año y medio yo oí a la vicepresidenta de la República diciendo que ellos iban a reducir de manera progresiva el encaje. Eso sería una medida
esperada muy buena, sin embargo no hemos visto nada de eso. Esto convierte a Venezuela en un país muy costoso, ¿no? Porque entonces quiere decir que cuando va a comprar un bien y un servicio a algún ciudadano, pues tiene que tener el dinero uno sobre otro y difícilmente tiene acceso al crédito por parte de la banca. El encaje legal debería ir reduciendo progresivamente, pero ¿en cuánto? Bueno, fíjate, ahorita el encaje es 73% nominal, efectivo termina siendo casi 100%, es decir, nosotros todos depositamos plata en el banco y se retiene la totalidad de ese monto y se evita que se preste. Está en 73, debería haber una reducción progresiva, ponle 73 a 50, 50 a 40, 30. El histórico en Venezuela, el encaje había oscilado entre 10 y 15%. Tenemos 73, pero efectivo es más de 73. ¿Usted cree que el gobierno pueda tomar esa medida correctiva de reducir el encaje legal? Bueno, yo te reitero, hace año y medio oí a la vicepresidenta de la República un acto donde yo estaba, no me lo contaron, que ella dijo que reconocían que el encaje legal era muy elevado y que pensaban en reducirlo. Yo he estado esperando esa noticia, que en algún momento lo anuncien, no lo han anunciado. Bien, vamos a la pausa, son las 7:52 minutos de la mañana. En la próxima parte seguimos conversando con Hermes Pérez, economista, de acuerdo pues a cómo está la situación hoy día en nuestro país. Ya venimos. 7:53 minutos de la mañana, sigue Hermes Pérez, economista, acá en estudio. Quisiera comentarle en esta oportunidad sobre su perspectiva y qué opina respecto a lo que se está generando en Medio Oriente y cómo esto puede incidir en la economía venezolana, en la venta de petróleo. Según José Manuel Puente, economista, pues es una oportunidad para que Venezuela pueda vender un poco más de petróleo a través de, digamos, esta guerra que se está generando en Medio Oriente, como también lo fue y como lo ha sido luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Fíjate tú, el escenario mundial está bien complejo. El propio Fondo Monetario Internacional advierte de que a raíz de la mayor conflictividad que nació a raíz del conflicto Ucrania y Rusia, y ahora le sumamos esto, entonces ha habido una fragmentación mundial. ¿Qué significa? Que ahora los países están formando pequeños bloques. Además de eso, está ocurriendo algo, que es que se están imponiendo restricciones al comercio internacional. Del año pasado a este año, las restricciones al comercio internacional se han más que duplicado. Y eso significa entonces que los que compran y venden materias primas se van a ver afectados y el crecimiento se va a ver afectado, según el Fondo Monetario Internacional. Ellos advierten sobre todo que los países con menos recursos, los países más pequeños, los emergentes, los latinoamericanos, en esa situación se están viendo afectados. Entonces, eso es un elemento a considerar, que la fragmentación, esa división, esa mayor polarización que está existiendo puede tener impacto en el crecimiento. La ventaja que tenemos nosotros es que ante una escalada de la violencia lamentable que pueda afectar los precios del petróleo, nosotros tenemos la capacidad, o sea, somos un país productor de petróleo. Sin embargo, tenemos 2 años más o menos con la producción de petróleo que está estancada alrededor entre 700 y 800 mil barriles. La flexibilización de las sanciones de Chevron ha ayudado un poquito. La flexibilización de la sanción hacia Eni y Repsol también ayuda, pero sin embargo no hemos sido capaces de aumentar la producción de manera importante a corto plazo. Pareciera que el techo de 1 millón de barriles se ve lejos, ¿no? Se ve lejos aquí a un año. Ojalá no esté tan lejos. Podemos hablar que a lo sumo a año y medio, lo máximo que podíamos elevar la producción de petróleo es a 1,5 millones de barriles, cuando hay que recordar que llegamos a producir más de 3,5 millones. Incluso esta flexibilización a Chevron básicamente es un autopago que se está haciendo Chevron también, ¿no? Producir para pagar la deuda que se tiene. Sí, eso es cierto, pero tenemos que recordar que Chevron está asociada con PDVSA y es socio minoritario. Entonces ellos cobran su parte de la deuda, pero con lo que nos paga Estados Unidos, como es una asociación con Venezuela, entonces hay una parte también del pago a Venezuela. Entonces al final sí nos vemos beneficiados con ingresos directos, porque efectivamente Chevron recibe su parte, pero la asociación con la empresa venezolana, que es más del 50%, recibe su otra parte. Entonces estamos recibiendo dinero en efectivo
de parte de Estados Unidos, que teníamos años sin tener esos pagos, porque los pagos vía China y los otros pagos eran pagos que venían por vías indirectas. No, esto es un pago directo que estamos recibiendo. ¿Cómo ve, digamos, la integración de Venezuela a los BRICS? El gobierno ha estado haciendo lobby desde hace ya algún tiempo para ser parte, digamos, de este grupo económico, pero no es factible hasta ahora, no se ha concretado. ¿Esto podría beneficiar la economía del país? Mira, Venezuela en los últimos años, por razones que no vienen al caso, se alejó de los mercados financieros internacionales y del comercio internacional. Cualquier acuerdo al cual nosotros nos podamos unir es bien positivo. Sin embargo, bueno, como tú bien lo comentas, no hemos tenido todavía acceso a los BRICS. Ya nosotros tenemos comercio con Rusia, nosotros tenemos comercio con China, nosotros tenemos comercio con India, que son, vamos a decir, 3 de los principales miembros de los BRICS. O sea, claro, y mantenemos esas alianzas, ¿no? Mantenemos esas alianzas. O sea, que al final sería formalizar algo que lo estamos haciendo. Entonces, en el contexto mundial es positivo, pero tenemos que recordar que nuestro socio comercial, sobre todo histórico, siempre había sido Colombia y Estados Unidos. Por las razones que todos conocemos, estamos peleados con ellos, pero deberíamos retornar a nuestros mercados naturales. ¿El gobierno tiene capacidad hoy día de ajustar el salario de los venezolanos, digamos, con estas alianzas, digamos también con el tema de la producción petrolera, que aunque no es la que se estima, pues se está haciendo o hay algún cambio? Sin lugar a dudas. Nosotros en 2020 recibíamos por ingresos petroleros, por mencionarte algo, 5.000 millones de dólares. Hoy, a la fecha, la venta acumulada de petróleo y crudo del país suma 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi el triple. Nosotros en Venezuela paga un salario mínimo hoy que es $3. El país que paga el salario mínimo más bajo en la región, pero por mucho, los que están encima de nosotros son Nicaragua, Haití y Cuba, que están por encima de los $100. Venezuela estaría en capacidad de pagar un salario mínimo, sobre todo estamos hablando del sector público, porque en el sector privado ya se paga. El sector público estaría en capacidad fácilmente de pagar un salario mínimo por encima de los $50. Se habla de 60, ¿no? Entre 50 y $100. Fíjense que nosotros pensamos, bueno, es que pagas más salario mínimo, es más gasto del gobierno. Es cierto, pero sin embargo, si tú elevas, por ejemplo, el salario mínimo a $50 o a $100, muchas de esas personas, sobre todo los pensionados y los jubilados, lo primero que harían es hacer mercado. Entonces terminan pagando bienes y servicios que a su vez pagan impuestos. Entonces al final, el hecho de que tú aumentes el salario mínimo a 50 para el gobierno no le significa un gasto de 50 porque tiene una retribución bien positiva. Bueno, pero en algún momento, para ir cerrando, ese salario se llevó a $60, que era lo que se decía un petro, se llevó a $30, que era lo que se decía medio petro, y eso con el tiempo se fue devaluando. ¿Qué política hacer para cerrar brevemente, digamos, con un ajuste y que ese ajuste no se vuelva polvo en el bolsillo de los venezolanos? Controlar la inflación, eso es una sola palabra clave. Es lo primero que hay que hacer. Es lo primero que hay que hacer. Bien, le agradezco mucho su participación el día de hoy con nosotros. Hermes Pérez, economista, hablando, bueno, de economía, de la situación de Venezuela, del salario de los venezolanos y también de las implicaciones que pudieran tener la exportación y la importación de petróleo en Venezuela. Son exactamente las 8 en punto de la mañana. Nosotros despedimos este espacio. Recuerde que esta entrevista puede verla a través de nuestro canal de YouTube, Informativo Canal I. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.